Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Twitch y bienvenidos aquí a una nueva charla en mi canal. Yo soy Rodrigo Martín _Sport, narrador deportivo y también presentador radiofónico, y en el día de hoy tenemos una charla muy bonita con el actual líder de la Bundesliga, el fantástico Unión Berlín, el conjunto del este de la capital alemana, que, para que todos lo sepáis, debutó en la Bundesliga en el año 2019 y en este año 2022 está líder tras la disputa de 7 jornadas del campeonato alemán. Para ello tenemos a un auténtico crack como ese Alberto Doblaré. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de hablar del Unión. Bueno, para que todos lo sepáis, Alberto Doblaré es un gran aficionado al Unión Berlín y cuenta con una cuenta, nunca mejor dicho, muy especial, ¿no? Alberto es, como tenéis en el directo, @FCUnión_es. ¿Qué nos puedes hablar un poco, ¿no? De la cuenta, de tu historia con Unión Berlín? Sí, pues bueno, yo empecé a seguir al equipo porque viví en Berlín 5 años, pero les seguía más o menos a ver qué tal les iba, pero cuando llegó un poco la opción de que podían subir a Bundesliga, pues estuve muy pendiente y me prometí que si ascendían iba a crear una cuenta un poco para dar a conocer al club. Pero lo que nunca llegué a pensar es que por un lado la cuenta iba a crecer tanto y por otro que yo me iba a hacer aficionado del equipo a estos niveles, que ahora mismo puedo decir con orgullo que es mi primer equipo y no puede ir la cosa mejor. Bueno, pues nos ponemos ya, manos a la obra para hablar de este fantástico Unión Berlín, el conjunto alemán, Alberto, que se refundó en el año 1966, si no me equivoco. ¿Qué nos puedes comentar, no? Un poco antes de ese 66, ¿qué existía, no, de ese Unión Berlín? Bueno, pues es una época muy compleja en Alemania en la que vivieron pues, las dos guerras mundiales y demás. El club originalmente se fundó en 1906 en una zona obrera del este de Berlín. Y bueno, de ahí viene un poco su origen de uno de sus nombres, que es los acereros, la Unión de Hierro, por un poco la zona industrial en la que nacieron, ¿no? Su estadio actual es de 1920, así que ya tiene más de 100 años. Y bueno, en esa época tuvieron muchos nombres, diferentes fusiones, aunque llegaron a hacer alguna cosita interesante de participar en alguna final del campeonato alemán después de ganar la competición de Berlín. Eh, pero bueno, luego fue la división de Alemania en dos, que ahí es donde para muchos se pierde el rastro de los equipos que quedaron en el este, que se conoce quizás menos la historia de muchos de ellos. Y como decías, en el 66 fue pues cuando el equipo se volvió a refundar en un mes en el que prácticamente se refundaron alrededor de 10 clubes de Alemania del Este con la idea de profesionalizarlos y que tuvieran más éxito pues, a nivel europeo, ¿no? Bueno, pues después un poco, ¿no? De lo que fue ese embrión, ¿no? De lo que es el Unión Berlín en el Mm. 66, nace como tal, ¿no? El actual Unión Berlín, el conjunto Sí. del este de la capital. Y bueno, ¿cómo fue esos inicios, ¿no? De Unión Berlín. Pues bueno, los inicios fueron bastante buenos porque el único título que tiene el club fue en 1968, poquito después de esta reunificación. Hay que decir que era de los pocos equipos que no tenía ninguna relación directa o con una empresa pública o con alguna institución, como eran otros equipos con la policía, con los militares. Y por ello quizás fueron el único que en esta gran refundación empezó en segunda división. El resto comenzaron todos en la DDR Robert Liga, en la máxima categoría. Y bueno, lo cierto es que en toda esta época fue un equipo ascensor, no llegó nunca a consolidarse en la máxima categoría, pero sí que inició una rivalidad muy fuerte con el Bevse Dinamo, que era el equipo que representaba a la Stasi, a la policía de Alemania del Este. Y era una rivalidad más ideológica que deportiva, porque bueno, el Bevse Dinamo dominó la competición incluso durante 10 años seguidos y el Unión perdía prácticamente siempre, pero bueno, era uno de los pocos sitios en la RDA donde se protestaba contra el régimen, en las gradas de André Altenföstegay, llamando al Dinamo pues cerdos de la Stasi. Y bueno, toda la gente que quería cambiar un poco las cosas se acababa haciendo socio de la Unión un poco porque tenía este espíritu antisistema, ¿no? En aquella época. Bueno, pues comentado un poquito lo que es el componente histórico, ¿no? De este equipo, lo que hemos dicho, refundado en el año 1966, poquito a poco va creciendo, sí que es cierto, ¿no? Como tú comentas, que tiene esa rivalidad tan fuerte con el Dinamo.
muchas veces, ¿no? Le quita esa fuerza de la capital, ¿no? El Dinamo se lleva un poco los honores, ¿no? De la capital de la capital de Alemania, y ellos se quedan un poquito en un segundo plano, ¿no? En esa lucha que tenían contra ellos. Bueno, en esa época, desde luego, pero también el Unión era un poco como un símbolo de la resistencia, ¿no? Entonces ahí forjó la personalidad que mantiene hasta el día de hoy, con otras rivalidades que ahora puede ser, por ejemplo, con el RB Leipzig. Pero las cosas se dieron la vuelta tras la reunificación, que fue muy complicada para todos los equipos de Alemania del Este, porque hay que entender que aquello fue una transición prácticamente de un año en el que en la clasificación de aquella temporada algunos equipos pasaron a Bundesliga, otros a Segunda y el resto a las ligas regionales. Y era muy complicado, por ejemplo, para el propio Dinamo haber estado jugando la Copa de Europa y 2 años después estar en la liga regional, muy lejos de los mejores equipos del país, ¿no? Y una anécdota muy buena que hay con el propio Dinamo Berlín fue que el Unión tuvo una época muy mala, que descendió a 4ª división. Allí se encontró al Dinamo y en el partido de ida en Alten Försterei, en el estadio del Unión, le ganó 8-0, ¿no? Aquello fue una revancha de todo lo que se había vivido durante muchísimos años en la antigua RDA. Bueno, lo que nos estás comentando, ¿no, Alberto? Una Unión Berlín que poquito a poco va creciendo, tiene esa disputa tan fuerte con el Dinamo, y bueno, llegando un poco más ya a nuestra época, el equipo llega a Bundesliga 2, llega a la segunda división, se va estableciendo en esa segunda categoría, y lo dicho, ¿no? Se va profesionalizando, también obviamente, ¿no? Lo vamos a hablar luego, ese componente social tan importante que tiene el Unión Berlín. ¿Qué nos puedes hablar, ¿no? Un poco de ese momento, ¿no? De estabilizarse el conjunto berlinés en la segunda división. Bueno, pues hasta que llegó a estabilizarse tuvo épocas bastante complicadas. Los primeros años tras la reunificación, el equipo en lo deportivo respondía, pero no podía subir de categoría porque no tenía las condiciones económicas para obtener la licencia. Y no fue hasta la 2000-2001 donde subió de tercera a segunda, y ese mismo año, por total sorpresa, se metió en la final de Copa y acabó jugando competición europea, siendo un equipo que esa misma temporada había estado en tercera. Luego tuvo una época muy complicada en lo económico, que le hizo descender, como decía, hasta la 4ª división, y ahí pasaron varias cosas en las que la afición tuvo que salvar al equipo a través de donar sangre, si quieres luego profundizamos un poco, sí, de remodelar el estadio. Y bueno, cuando se hizo la nueva tercera, lo que ahora es la Dritte Liga, la tercera división, la Unión fue el primer campeón. Y ahí ya, pues desde 2010 aproximadamente, se consolidó en la segunda división y pasito a pasito fue haciendo mejores temporadas, pero parecía que el objetivo de Bundesliga se veía muy lejano. E incluso en alguna ocasión que estuvieron muy cerca de lograrlo, se leía en las gradas una pancarta que decía «Mierda, vamos a ascender», sí, con el miedo de que ese ascenso supusiera el perder la identidad de un club de barrio, ¿no? Bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Ya lo estáis viendo un poco la gente que está en el directo, unas características muy especiales, ¿no? La del Unión Berlín, más teniendo en cuenta, ¿no? En el fútbol actual que vivimos de tanto dinero, de tanto marketing, donde parece que los clubes, ¿no? Los escudos, la afición queda en un segundo plano. Parece que el Unión Berlín intenta un poquito volver a elevar ese fútbol popular, ese fútbol de toda la vida. Obviamente hay un dato que hay que darle porque es fundamental, y es que el club pertenece al 100% a sus socios, ¿no? Que yo creo que es un detalle, Alberto, muy importante y que explica a las claras esa historia tan bonita, ¿no? Ese aroma a fútbol puro que te destila, ¿no? El Unión Berlín. Eso es. Muchos habrán oído en Alemania el tema de la ley del 50+1, que obliga a que la mayoría de las voces de un club estén en manos de sus socios. De hecho, hay algunas excepciones, como la del Hoffenheim, el propio RB Leipzig o las del Wolfsburg y el Bayer Leverkusen, que nacieron ya unidos a una empresa. Pero cuando se hizo esta remodelación del 50+1, hubo clubes que decidieron mantener como previamente el club totalmente en manos de sus socios, y ahora mismo en Bundesliga hay 4, el Mainz, el Friburgo, el Schalke y el propio Unión. Y esto es uno de los orgullos del club, que aun con todas las dificultades que ha vivido en su historia, estando varias veces muy cerca de la bancarrota, nunca ha querido ni venderse a un inversor ni perder esta identidad de sentir que el club era de los socios, ¿no?
Bueno, lo que tú nos estabas comentando, ¿no? Aprovechando, Alberto, lo que estabas analizando, en 2004 el equipo está a punto de caer en bancarrota y al final, a través de la ayuda de sus aficionados, evita, ¿no?, que el equipo desaparezca, ¿no? Que es un detalle muy importante y que, por desgracia, por ejemplo, en España, no sé si a lo mejor en las mismas circunstancias, ¿no?, que el conjunto del Este de Ya. Berlín, lo hemos visto, por ejemplo, en el Oviedo, hemos visto, por ejemplo, desaparecer, porque es un equipo que como tal ya no existe, que es la Unión Deportiva Salamanca, lo dicho, ¿no? Ujú. En este caso, Unión Berlín sí que consiguió salvarse. Sí, bueno, viendo el éxito actual del equipo, para entenderlo hay que agradecer muchísimo a la afición, porque no ha sido una vez, han sido muchas y quizás la más conocida es la que tú comentabas en 2004, que en Alemania te dan dinero por donar sangre, hicieron una campaña muy bonita de sangrar por el Unión Ujú. y con ese dinero pues sacaron al equipo de la bancarrota en un momento en el que estuvo muy cerca de desaparecer. De hecho, ese año en lo deportivo descendieron una categoría más y fue un milagro que pudieran salir adelante. Pero años después, con el estadio que decía que es centenario, no cumplía los requisitos para participar en la nueva tercera liga y los propios aficionados se ofrecieron voluntarios para remodelarlo en todo aquello en lo que pudieran ayudar. Y aún así, un poquito después necesitaban otra remodelación del estadio y lo que hicieron fue venderlo a cachitos a los propios aficionados. Fue Ujú. una campaña muy divertida que decía vendemos nuestra alma pero no a cualquiera, Ajá. en el que sacaron imágenes de Red Bull, de Blatter, de Berlusconi, como diciendo tenemos que sacar el dinero de algún lado pero lo vamos a hacer de nuestros propios socios. Así que a día de hoy el propio André Alten Fostegay pertenece a los aficionados de la Unión. Ujú. Vamos a detenernos, Alberto, si te parece, en ese estadio tan bonito, ¿verdad? Tan coqueto, Mm. seguramente de los más característicos, ¿no? Del fútbol alemán, por supuesto, y yo creo que del fútbol europeo, ese estadio que, como tú bien has pronunciado, ¿no? Seguramente yo no también. Ander Alten Fostegay, lo siento para la gente alemana que esté viendo el directo. Este campo tan bonito que, si no me equivoco, está situado en un bosque, ¿no? En Berlín y lo Sí. dicho, ¿no? Tiene una mística muy especial, ¿no? Sí, de hecho hoy estaba viendo un vídeo de Copa 90 de una persona que va por distintos estadios europeos y decía que el camino más bonito que había tenido hacia un estadio de fútbol había sido este fin de semana en el partido que había estado del Unión, porque para llegar al estadio tienes que cruzar ese bosque y la verdad es que es una experiencia increíble. Y luego, pues es un estadio pequeño, solo caben 22.000 personas, se está planteando una remodelación, pero primero hay que hacer una gran mejora en el tema de transportes, porque la verdad es que el barrio no está preparado para Copernic, ¿no? acoger Köpenick, sí, Ujú. no está preparado para acoger a mucha más gente. Y luego, otro de los temas muy característicos es que más del 80% de las gradas son de pie Ujú. y el fútbol se vive de una manera muy diferente a lo que yo puedo estar acostumbrado aquí en España. Y la verdad es que es 90 minutos de pie cantando, todo el mundo con su cerveza, nunca hay silbidos a los jugadores ni del Unión ni del rival, mucho respeto también por la afición rival. Y bueno, y luego hay detallitos que lo hacen un sitio que recuerda a otras épocas del fútbol, ¿no? Sobre todo diría que la cosa más icónica es el marcador Sí, manual, sí, que sí. todavía se sigue usando y es bastante chulo cuando meten un gol y ves la cara de alegría de la persona que está poniendo ahí el uno, ¿no? En el marcador local. Sí, la verdad que muy bonito, ¿eh? Esa mística, esa magia, ¿no? Ese fútbol de toda la vida, ¿no? Que destila el Unión Berlín y que, bueno, como tú nos comentas, Alberto, ¿no? Es un equipo que actualmente se encuentra en la Bundesliga, lo dicho, ¿no? Estuvo durante varios años en la segunda división, poquito a poco ha ido creciendo, ha ido avistando la primera categoría y en ese año 2019, si no me equivoco, a través de un playoff de ascenso ante el Sí. Stuttgart consigue el ascenso a esta primera división y lo dicho, ¿no? Prácticamente ha sido, entre comillas, llegar y besar el santo porque creo que en la primera temporada el equipo acaba 11º y sin muchos sobresaltos, ¿no? Para salvarse. Sí, aquellos dos partidos contra el Stuttgart prácticamente todo el mundo daba por hecho que era imposible que la Unión subiera. En la ida quedaron 2-2 allí en Stuttgart y luego fue un 0-0 muy sufrido en casa. Ujú. Pero bueno, las imágenes de la invasión de campo tras el partido siguen siendo espectaculares. Y bueno, ese primer año todo el mundo se lo tomaba como un año para disfrutar, siendo conscientes de que era muy difícil mantenerse. De hecho, el primer partido en casa perdieron 0-4 contra el RB Leipzig, pero el club se hizo viral por una campaña que hicieron los aficionados sacando fotos de gente fallecida
que querían que estuviera presente en el estadio e incluso se les contó en el aforo. Así que ese día hubo 500 personas más del aforo total del estadio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese día reflejaba lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar. Mucha fiesta en las gradas, pero muchas dificultades en el césped. Pero lo cierto es que el equipo, tras una primera racha más complicada, se quitó los nervios y, como decía, se quedó el 11º haciendo una temporada bastante buena, jugando un estilo bastante rudimentario, confiando mucho en el delantero Anderson en balones largos, que de hecho fue el jugador que ganó más balones aéreos de la competición porque era prácticamente todo el rato echárselos a él, pero bueno, no sufrió demasiado y a falta de 3-4 jornadas para el final se salvó bastante tranquilo y se celebró la permanencia como si hubiera sido el campeonato de liga. Obviamente, ¿no? Dentro de este desarrollo, ¿no? De esta evolución que ha tenido el Unión Berlín, muy seguramente hay que hablar de Urs Fischer, ¿no? Del técnico suizo, que además, si no me equivoco, ¿no? Hace pocas horas ha renovado su contrato con el conjunto berlinés, que vemos perfectamente, ¿no? Lo publicabas en tus redes sociales junto a Hoffmann, ¿no? El segundo entrenador, si no me equivoco, del equipo. Y lo dicho, ¿no? Urs Fischer, un elemento absolutamente fundamental para entender la evolución que ha tenido el Unión Berlín estas últimas temporadas, ¿no? Eso es. Yo creo que es el entrenador más infravalorado de Alemania porque si ves jugar al Unión estos últimos 3-4 años, es un equipo de autor. Puede gustar más o menos porque es cierto que juegan a la contra, muy replegaditos atrás, con mucha velocidad arriba, pero su plan le sale siempre, que al final es lo que uno quiere en un entrenador, ¿no? Y también un poco destacar que ahora mismo los dos primeros equipos de la Bundesliga son el Unión Berlín y el Freiburg, que son los dos equipos donde sus entrenadores llevan más tiempo. Así que al final también la paciencia de mantener a un entrenador, incluso cuando las cosas no van tan bien, pues está dando sus frutos a los dos equipos, ¿no? Y bueno, la evolución, decíamos el primer año que se quedó el 11º, pero es que los 2 años siguientes, con una de las plantillas con menor presupuesto de la categoría, ha entrado en Europa. Así que me parece que lo que está haciendo Urs Fischer es increíble. Ahora mismo en el estadio hay una estatua para recordar aquel título del 68, pero yo creo que cuando deje el club van a tener que poner otra al lado para homenajear al entrenador suizo, porque yo creo que nadie se podía imaginar lo que está consiguiendo. Bueno, Urs Fischer, que si no me equivoco llega en 2018, nos llega en la última temporada de Bundesliga 2 de Unión Berlín, asciende al equipo del este de la capital y luego la temporada 2021 es la primera participación que tiene el equipo en Europa. Se mete, si no me equivoco, 7º y juega en Conference League. Sí, además fue muy bonito porque el último partido era en casa contra el Leipzig, que no se jugaba nada. Pero la afición del Unión aún metió sus habituales piques contra el fútbol negocio de los de Red Bull. En plan, si os ganamos, que sea no porque nos estáis haciendo un favor, sino porque nos lo merecemos. Y terminarían ganando con un gol de Kruse en el descuento, que aquello fue una auténtica locura. Tengo vídeos de aquel día en el bosque contiguo, que todavía era una época que el COVID no había terminado del todo y se fue de las manos, pero bueno, la ocasión lo merecía. Y luego la experiencia europea, pues bueno, aunque no pudieron pasar del grupo, pues terminarían jugando 8 partidos y aquello era una fiesta continua en todos los desplazamientos y en casa, que tuvieron que jugar en el Olympiastadion porque su estadio no cumplía los requisitos de la UEFA, pero bueno, pues también tenía cierto morbo el ver el Olympiastadion en el que suele jugar el Hertha todo teñido de rojo, ¿no? Bueno, y cuando puede parecer que la evolución del Unión Berlín se iba a frenar la temporada pasada, porque decir, bueno, un equipo humilde, ¿no? Que hace pocas temporadas ha llegado a la primera categoría, se van salvando con facilidad, llegan a Conference, podía pensar la gente, ¿no? Que ahí se iba a frenar, pero no, esta última temporada el Unión Berlín ha acabado 5º, rozó la zona Champions y sí. Alberto, este año estáis disputando por primera vez la Europa League, ¿no? Otro escalón más que supera el conjunto del este de Berlín. Sí, a mí la verdad es que me daba mucho miedo el que el equipo se clasificara para Europa porque no le veía con los recursos suficientes para competir en 3 competiciones, pero me callaron la boca porque se quedaron 5º y encima con las dificultades añadidas de que en el mercado de invierno perdieron a 2 de sus mejores jugadores, a Friedrich en defensa y a Kruse, que era un poco el cerebro ofensivo. Pero aun con todo y con eso, los últimos
6-7 partidos de liga, ganaron todos menos un empate casualmente contra el Greuther Fürth, que ya estaba descendido, que quizás con esos 2 puntitos podían haber entrado incluso en Champions. Así que sí, es que este equipo parece que no tiene techo y sobre todo temporada tras temporada se tiene que reinventar. Este mismo año ha perdido a Wonigi, que fue su máximo goleador la temporada pasada, y lo ha sustituido con Sivache o Pefok, delantero que venía del Young Boys. Y la verdad es que cada año, con jugadores en último año de contrato, que salen en condiciones bastante económicas, pues hace una plantilla cada vez más competitiva. Los jugadores tienen cada vez más claro cómo juega Fischer y lo cierto es que cuando ves los goles muchas veces son calcados porque el equipo tiene unos automatismos muy definidos y juegan de una manera muy clara, ¿no? El 3-5-2, ¿no? Ellos suelen jugar con esa línea de 3 centrales, con Trimmel en el carrilero derecho, Leite, Noje, la zona de centrales. Y sí, yo en este esquema, ¿no?, que suele utilizar Urs Fischer con esa línea de 3, me quería focalizar arriba en Geraldo, ¿no? En Geraldo Becker, el jugador surinamés que ha empezado la temporada de una manera brillantísima, ¿no? 6 goles en Bundesliga y obviamente una de las claves, ¿no?, para ver al Unión Berlín en ese liderato. Sí, la temporada pasada se llevó los focos a Wonigi, pero yo cuando me enteré que se quedaba Geraldo, digo, nos hemos quedado al bueno, ¿no? Que se me entienda, porque lo cierto es que creo que el año pasado también hizo una gran temporada y este año está sobresaliendo más todavía. Y creo que una de las cosas importantes del Unión, que este año se está viendo muy claro, es que el fútbol alemán les viene muy bien, en el sentido de que la mayoría de equipos no especulan, van al ataque, y ellos que juegan a la contra, metiditos atrás, muy ordenados, pues es un tipo de fútbol que les va muy bien. En competiciones europeas llevan 2 partidos y han perdido los 2 1-0 porque los rivales les dejan la iniciativa y la verdad es que no es un equipo preparado para generar juego. Así que se está viendo muy bien el contraste de por qué el Unión triunfa en Bundesliga y no lo hace en Europa, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, las características de este Unión Berlín, como tú nos dices, ¿no? Un equipo que suele ser más defensivo, que suele aprovechar luego su potencial ofensivo con Geraldo en este caso, ¿no?, para ganar la mayoría de los partidos. Ha llegado Jordan, ¿no?, que también ha sido un fichaje importante este año para el conjunto del este de Berlín. Un poco ya fijándonos, ¿no?, en la actualidad, en este liderato, ¿piensas que lo puede mantener durante muchas jornadas o bueno, va a ser un momento efímero en el cual va a aprovechar a lo mejor ese pequeño bajón que ha tenido principalmente el Bayern de Múnich? Bueno, pues yo, como el resto de los aficionados del Unión, soy bastante realista y creo que esto es simplemente una anécdota. Al final, lo que he aprendido yo siguiendo a este equipo es que lo que importa es disfrutar de cada jornada y no pensar mucho más allá. Yo cuando leo cosas como el Leicester de la Bundesliga o cosas así, pues me río un poco porque desde luego es que no es el objetivo. Si el Unión este año se queda el 8º o el 9º, pues habrá hecho una gran temporada. Una de las cosas que más me gusta cuando acaban los partidos es que muchos aficionados del Unión tras cada jornada ponen los puntos que quedan para llegar a los 40, que es realmente el objetivo del equipo, mantenerse en la categoría, llegar a esos 40 que te dan la tranquilidad de que seguro que te salvas. Y el otro día el equipo ganó, se puso con 17 puntos, líder por encima de Bayern, de Dortmund, y se leían muchos comentarios de todavía nos quedan 23. Así que bueno, creo que es un poco la mentalidad que hace que este equipo sea tan especial y que le esté yendo tan bien, ¿no? Porque incluso cuando las cosas le han ido mal, nadie les ha recriminado o les ha exigido más. Entonces, ahora creo que están manteniendo un poco la misma mentalidad cuando las cosas están yendo mucho mejor de lo esperado, ¿no? Y voy a hacerte una pregunta que muy seguramente va a ser obvia, pero bueno, me gustaría comentártela. ¿Tú esperabas un inicio tan fuerte de la Unión Berlín en esta Bundesliga? No, lo cierto es que no. Sí que es verdad que cada año se les ve más confiados, que tienen más claro a lo que juegan, pero están haciendo las cosas mucho mejor de lo esperado. De hecho, te digo una anécdota. Un compañero de trabajo, me jugué con él una cerveza, él decía que el Bayern le metía 3 goles de diferencia y yo dije que no. Y yo en ese momento firmaba el perder 0-2, pero al menos llevarme la cerveza, y empataron a 1. Sí. Así que bueno, el tema es eso, estar contento de cómo juega el equipo. Hay días que pierden, incluso han perdido alguna vez de goleada en otras temporadas, pero siempre se ve que lo dejan todo en el campo por un lado y que es un equipo muy reconocible, que creo que al final es lo que te lleva a tener éxito. La verdad que Alberto tiene bastante mérito, ¿no? Como decíamos, ¿no? En un fútbol tan
mercantilizado, ¿no? Donde prácticamente solo parece que existe el dinero, donde solo parece que existe ganar. Es muy bonito, ¿no? Que existan clubes como la Unión Berlín, donde, como tú dices, ¿no? Donde la afición premie siempre el esfuerzo de sus jugadores a pesar de que se pueda ganar, se pueda empatar, se pueda perder. ¿Cómo ves el desarrollo que tiene este Unión Berlín en un contexto donde parece que solo existen los grandes, donde se hablan de términos y de competiciones como la Superliga, ¿no? Donde parece que equipos no tan grandes pueden prácticamente caer en el olvido? Un poco, ¿cómo ves cómo coexiste, ¿no? en esta atmósfera, ¿no? De tanto dinero en la Unión Berlín. Bueno, pues yo tengo la sensación de que cada vez hay más gente que está cansada de este fútbol en el que estamos viviendo, ¿no? Que parece que si no ganas la Champions eres un fracasado y lo demás prácticamente no existe, ¿no? Y esa corriente de gente que busca un fútbol diferente, más cercano a lo que se vivía antes, que la gente animaba a su equipo y lo importante era estar cerca de ellos y demás, pues se está uniendo un poco en torno a lo que sería el fútbol popular, ¿no? También yo, a través de mi cuenta, he conocido a gente de clubes como Unionistas, como la SD Logroñés o el Poli Almería. Y bueno, son clubes que todavía tienen mucho recorrido, que algunos están en la tercera categoría del fútbol español o incluso han competido en Copa del Rey contra el Real Madrid como Unionistas. Pero bueno, es una tendencia, ¿no? Que al final todo el tema este de la Superliga y demás lo que hace es separarnos cada vez más del fútbol que a muchos nos gustaba, ¿no? Así que equipos como el Unión Berlín empiecen a salir en la prensa. Yo he leído artículos en Marca, en El País, en El Sport, de que ahora mismo estaba líder y contaban su historia. Pues creo que es todo un éxito para esta gente que realmente quiere un fútbol con el que se siente identificado. Tú, por ejemplo, Alberto, como aficionado de Unión Berlín, ¿cómo ves, por ejemplo, el tema de la Superliga, ¿no? Se habló muy fuerte hace pocos meses, ¿no? De que eso, ¿no? Real Madrid y Juventus no iban a encabezar esa serie de grupos, ¿no? Prácticamente, bueno, y sin prácticamente, ¿no? Selectos en los que solo los grandes no iban a poder jugar esa competición tan importante. ¿Qué opinión tienes, ¿no? Acerca de esta Superliga? Pues a ver, por un lado no me gusta, pero por otro, las diferencias económicas de los clubes empiezan a ser tantas que es que, por ejemplo, para el Paris Saint-Germain competir la Liga Francesa prácticamente le da igual. En la alemana con el Bayern lleva pasando también durante muchos años. Entonces creo que la solución es igualar las ligas locales en vez de decir ya tenemos tantas diferencias con vosotros que nos tenemos que unir con los de otros países. Pero hablando de la Superliga, me gustó mucho que cuando los clubes de Inglaterra terminaron saliendo un poco de aquella idea, un poco también por el impulso de sus propias aficiones, muchas de las pancartas que había hablaban del 50+1, sí, que es algo que en Alemania parece que muchos lo están criticando porque dicen que les frena para poder ponerse al nivel de otros clubes de Europa. Para la mayoría de aficionados alemanes sigue siendo un orgullo el poder ser propietarios de los clubes. Y ver que algo que en Alemania muchos empiezan a criticar, que aficiones de United, del Liverpool, lo vean como un ejemplo, pues bueno, es algo que creo que debería hacer a los alemanes valorar lo que tienen, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque, si no me equivoco, Alberto, dentro de esa Superliga que se planeó y que yo francamente creo que por suerte al final no se llevó a cabo, porque yo creo que el factor competitividad y meritocracia es fundamental, ¿no? A la hora de jugar cualquier competición en cualquier deporte. Si no me equivoco, ni Bayern ni Dortmund, que bueno, son los dos equipos principalmente representativos del fútbol alemán, si no me equivoco, nunca entraron, ¿no? En el juego de esa Superliga, y es un poco lo que tú comentas, ¿no? Que fuera de que cuenten con grandes futbolistas, ellos siempre mantienen un poco esa esencia de club de fútbol de toda la vida, porque siempre se habla, por ejemplo, de la Premier, ¿no? De que ellos, bueno, son los creadores de este deporte, pero en líneas generales los que están manteniendo la esencia del fútbol han sido los equipos alemanes que se negaron a participar en esa Superliga. Claro, es que en ese caso se negaron, pero porque los propios directivos sabían que sus socios se iban a negar y es que el club les pertenece a ellos. O sea, es que si hubiera habido un referéndum o cualquier cosa, tanto los aficionados del Bayern como los del Dortmund hubieran votado en contra porque para ellos la Bundesliga es sagrada y les da igual que el Bayern la gane todos los años porque ellos van a ver a su equipo. En Berlín se dice mucho, yo no voy al fútbol, yo voy a ver al Unión. Entonces, que se pierda esto, pues es una pena, ¿no? Y también se ve en Alemania, pues con los clubes de Alemania del Este, que muchos de ellos, como decía antes, estaban habituados a jugar competiciones europeas, a ganar títulos, y ahora están en cuarta división y siguen yendo miles de personas a verles todos los fines de semana, cuando es prácticamente imposible que alcancen categorías superiores, ¿no?
Y por ejemplo, Alberto, hay otro club, ¿no? Dentro de lo que es Alemania, en este caso la Bundesliga 2, con unas características muy especiales, que es el San Pauli. Además, hay un Sí. libro también, ¿no? Que hablaba un poco de las características y de la historia de este club. ¿Qué nos puedes hablar un poco del San Pauli? ¿Tiene características parecidas a la Unión Berlín? ¿Va por otra vertiente? ¿Qué nos puedes hablar del equipo de Hamburgo? Bueno, a ver, yo creo que la historia del Unión Berlín es mucho más compleja que la del Hamburgo, que la del San Pauli, perdona, por haber quedado en el otro lado del muro de Berlín. Sí que es verdad que hay ciertas cosas comunes, porque una gran parte de la afición del Unión tiene una ideología similar a la del San Pauli. Han tenido épocas de llevarse muy bien, pero ahora no tanto. Y es un tema bastante complejo de parte de la afición del Unión, que al final los que son, por decirlo así, muy tradicionales del barrio, que les da mucho miedo el tema de que empiecen a ir aficionados de fuera al estadio, es gente más conservadora y hacen que... Es un grupo pequeño, pero con mucho poder porque llevan toda la vida allí y hacen que el ambiente en ese entorno sea un poco más complejo de lo que puede ser la del San Pauli, que hay como un poco más unanimidad, diría yo, ¿no? En ese sentido, yo siempre que me dicen un poco cómo las calificarías ideológicamente, yo digo que la del San Pauli es de izquierdas y la otra es más antisistema. O sea, pero un poco más diversa en lo ideológico. Sí, por eso digo, ¿no? Porque sé que también es un club muy característico, ¿no? En las redes sociales siempre vemos también los tifos, ¿no? Tanto de Unión Berlín como Sí. de San Pauli. Y es curioso, ¿no? Porque el San Pauli es un equipo de Bundesliga 2. Creo que estos últimos años ha rozado mínimo jugar el playoff de ascenso, pero se han ido quedando, pero lo dicho, ¿no? Es un equipo muy representativo y lo dicho, además hay un libro que perfectamente se puede leer aquí en España que habla un poco Sí. de las características tan especiales de este San Pauli. O sea que, Sí, un dato curioso. sí, yo de hecho, la primera vez que fui al estadio de la Unión, un compañero de trabajo me dijo de ir a ver un partido de un equipo del Este que estaba en segunda y juegan contra el San Pauli. Yo ese día fui porque quería ver al San Pauli, que era el que más conocía, y ahí es cuando realmente me enamoré del Unión, de su estadio y del ambiente que viví, ¿no? Sí que es verdad que son dos de las aficiones que suelen sacar más pancartas con temas sociales y bueno, eso es algo que creo que en otros países se ha perdido y en Alemania es muy común ver en las gradas críticas pues, a la Federación Alemana, pero cuando hay algún tema político también. Recuerdo un día en el estadio del Freiburg que fue un político de extrema derecha y le sacaron pancartas de no te queremos en nuestro estadio, cosas así que en España cuesta mucho más ver. Mira, por ejemplo, sacando a Alberto ya para ir cerrando, ¿no? la charla, el Unión Berlín tendría alguna cierta similitud a lo mejor con algún equipo de primera división, a lo mejor el Rayo Vallecano por esa característica de equipo de barrio, o no sé si a lo mejor habría alguna similitud a lo mejor aquí en España, el Unión Berlín. Sí, pues con el Rayo Vallecano yo creo que hay ciertas cosas en común. La mayor diferencia es que ellos tienen un propietario que encima los aficionados no están muy contentos con él. Y luego, un poco por la forma de vivir el fútbol, el tipo de estadio y la forma de jugar. A mí hay varias personas que me han hablado de Osasuna también. Pero bueno, yo soy de Zaragoza, así que lo de Osasuna tampoco lo quiero publicar mucho. Bueno, y ahora ya sí para poner la guinda, ¿no, Alberto, a esta fantástica charla que hemos tenido, un poco para cerrar, ¿no? Lo que es el contexto histórico, ¿hasta qué punto piensas, cómo decirlo, que el estar al otro lado del muro en su momento provocó, bueno, que el crecimiento o no de este Unión Berlín, un poco, ¿cómo decirlo?, la opinión política que se pudiera tener, es decir, el estar al otro lado del muro, ¿qué significó, ¿no?, para los aficionados de Unión Berlín y qué significa ahora mismo, ¿no? ¿Qué diferencia habría con otros sentimientos de otros clubes? Pues hombre, yo creo que en su momento sí que sirvió mucho para fortalecer la relación entre el club y la afición, porque era un club que tenía relación con los sindicatos, un club muy, muy obrero en esa época. De hecho, yo he escuchado algún comentario de algún aficionado que decía, ¿cómo voy a tener miedo al Bayern si yo me he peleado con la Stasi o cosas así, ¿no? Y bueno, yo diría que ahora estén en Bundesliga, ¿cómo le ha afectado haber estado allí? Pues yo diría que están en Bundesliga a pesar de haber estado en la RDA, o sea, no le ha beneficiado en nada porque prácticamente el 99% de los equipos que quedaron al este del muro
lo han pasado fatal después, han tenido muchas dificultades para sobrevivir y el Unión también. Lo que pasa es que este fortalecimiento de la relación con su afición les sirvió para salir adelante y para, de una manera muy racional, sin volverse locos, hacer las cosas bien y haber llegado a Bundesliga. Pero bueno, creo que al final esta historia de haber llegado al liderato y demás es muy bonita cuando se conoce toda la trayectoria del club en épocas tan complicadas en Alemania. Y te voy a poner un ejemplo. En 1950 ganaron el campeonato alemán, tenían que ir a jugar la fase final, pero todavía no estaba el muro, entonces los gobernantes de la RDA no les dejaban ir, pero ellos cruzaron, se fueron, jugaron el partido y al volver muchos dijeron yo no quiero volver al este y se quedaron en el otro lado de la ciudad. Así que prácticamente todo el equipo del Unión acabó creando otro equipo que se llamaba el Unión 06, que sigue existiendo, que juega en categorías regionales y tuvieron que reinventarse y nacer casi desde cero, buscar jugadores en la zona para que el Unión siguiera viviendo. Entonces, todas estas dificultades que han vivido a lo largo de su historia, que han sido muchísimas, yo creo que ha fortalecido al club y la relación con su afición y eso se demuestra a día de hoy en cada partido, en la forma de vivirlo, en que cuando presentan a cualquier jugador siempre se le dice Fußballgott, Dios del fútbol, y creo que es lo que lo hace más especial todavía, ¿no? Bueno, pues lo que nos comenta, ¿no? Alberto Doblaré, este equipo tan especial, este equipo con unas características yo creo que prácticamente imposibles, ¿no? De ver en otros campeonatos, llevado absolutamente por sus socios. El estadio, además, es de sus socios, así que lo dicho, ¿no? Una particularidad que yo creo que es prácticamente imposible de ver y que nos ha relatado de manera brillante Alberto Doblaré, lo dicho, aficionado de Unión Berlín, le podéis seguir en, como veis en el directo, @FCUnión _, es donde, si no me equivoco, Alberto, contéis ya con muchísimos seguidores, ¿no? A pesar de que es una cuenta bastante joven, ¿no? Sí, pues hay como 13.500 y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión, sobre todo cuando la gente me escribe por privado para decirme estoy en Berlín, ¿cómo consigo entradas? ¿Cómo me compro la camiseta? Entonces, bueno, si he podido aportar mi granito de arena para que en los países hispanoparlantes la gente conozca el club y demás, pues es una pasada. Y cuando recibo fotos o vídeos de gente en el estadio, pues bueno, es como haber ayudado a que eso siga creciendo, ¿no? Bueno, pues lo que estamos comentando en la charla, Alberto Doblaré, una auténtica voz autorizada, ¿no? Aquí en España del Unión Berlín y en este fantástico líder que tenemos la Bundesliga, con ese componente histórico tan fuerte que a pesar de los varapalos, ¿no? Que ha podido sufrir a lo largo de las temporadas desde que se refundó en el 66, ha ido escalando Europa hasta actualmente ser el líder del campeonato alemán. Cerramos aquí la charla. Alberto Doblaré, muchísimas gracias por la intervención y lo dicho, nos has dado una grandísima lección de historia y de fútbol con este club tan bonito, ¿no? Que es el Unión Berlín. Nada, muchísimas gracias a ti, un placer y eso, mucha suerte con el canal y que vaya genial. Bueno, pues cerramos ahora sí esta charla. Recordad mis redes sociales que tenéis en el directo, @rodrigle22, en TikTok y en YouTube, Rodrigo Martín Sport. Cerramos aquí. Será hasta una siguiente retransmisión. Adiós. Chao, chao. Adiós.